Muy buenos días a todos. Continuamos con la jornada y en este caso dedicada esta mesa al ámbito más procesal. Una mesa y en primer lugar sí que en la que vamos a hablar de cuestiones procesales y la vamos a gestionar de una forma distinta, sino va a ser un poco diálogo entre los ponentes que me acompañan en la mesa y yo como moderador o el público que estéis aquí para poder realizar las preguntas. En primer lugar, sí que comunicaros a todas las personas que nos estéis viendo en streaming y a aquellas que nos estéis acompañando aquí, que todas las ponencias y documentación serán enviadas a todos los que han sido inscritos para que no tengáis que tomar ningún tipo de nota y podáis tener toda la documentación a vuestra disposición, sobre todo con algunas reseñas jurisprudenciales muy interesantes que hemos podido observar en las presentaciones anteriores. Bueno, cuando nos planteamos la organización de esta mesa y sobre todo atendiendo a que una gran parte de los compañeros que se han apuntado y que continúan apuntados dentro de esta jornada son juristas y profesores, abogados, procuradores, estudiantes de Derecho, pues nos planteamos el organizar esta mesa con dos profesionales de primer nivel. Yo siempre digo que son de primer nivel porque además son los que automáticamente cuando les hice la propuesta de participar en la mesa, pues me dijeron sí, ¿no? Eso de, si tú me dices ven, pues aquí que estoy, aquí que estoy. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos acompaña en esta mesa? Nos acompaña en primer lugar un abogado, Alberto Torres López, que es abogado del Colegio de Abogados de Madrid, es director jurídico de la editorial Sepin desde el año 2005, es presidente de la sección de arrendamientos urbanos, propiedad horizontal e inmobiliario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es árbitro de la Corte de Arbitraje en el ICAM. Además, lleva un montón de años de ejercicio profesional. Yo he de confesar que le conocí cuando casi yo empezaba mi ejercicio profesional y le tuve enfrente en un procedimiento. Evidentemente, él sabía muchísimo más que yo cuando estaba yo empezando a leer sus artículos y sus publicaciones. Como docente, pues ha participado en numerosas ponencias, comunicaciones y congresos, pero además es el coordinador del módulo profesional del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos, es profesor de las jornadas de formación continua en turno de oficio y del Centro de Estudios Jurídicos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Además, es profesor del Máster Executive de Urbanismo del Centro de Estudios Garrigues, de la Asesoría Jurídica de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. También tiene numerosas publicaciones. Yo creo que todos en las cámaras y aquellos que nos dedicamos a propiedad horizontal, vivienda, inmobiliaria y arrendamientos urbanos, hemos tenido sus libros de comentarios a las leyes de arrendamientos y sus artículos que publica de forma asidua. Y en segundo lugar, pues tengo conmigo pues, a otro de los pilares fundamentales dentro del procedimiento. Pues tengo a un gran profesional como es Fernando Toribio, además de profesional, buen amigo, que es procurador de los tribunales en ejercicio en Valladolid, es doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid, es profesor asociado de Derecho Civil en la UBA y también es académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y es autor o coautor de más de 40 publicaciones doctrinales en materias civiles y procesales. Y yo he de confesar que uno de los primeros libros que me compré fue sus comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil de la editorial Lex Nova. ¿Te acuerdas, Fernando? Que era cuando yo también empecé a ejercer. Bueno, pues con ellos vamos a dar comienzo a esta segunda hora de jornada y sobre todo en el ámbito procesal. Ámbito procesal que a nosotros como abogados, cuando vemos la ley de vivienda, cuando estamos acostumbrados a manejar los procedimientos de desahucio de una forma, nos empiezan a entrar sudores fríos, empezamos a ver lo que regula la norma y no sabemos muy bien por dónde empezar o por dónde atacar. Y la primera pregunta que yo sí que os voy a hacer a vosotros es sobre todo, y si queréis, comenzamos por ti, Alberto, ¿en qué afecta en líneas generales esta ley de vivienda, la ley 12/2023, en el ámbito de los arrendamientos urbanos? Bueno, en primer lugar, ¿sí me oye, no? Ahí. Ahora, dos, por acaso. Bueno, en primer lugar, agradecer a las cámaras de la propiedad urbana de Castilla y León y especialmente a Miguel Hermosa, pues especialmente por su amable presentación, la invitación a participar en estas jornadas y nada, decir que estoy encantado de estar aquí y de transmitiros un poco mi experiencia como abogado en el ámbito de los arrendamientos urbanos. Pues bueno, respecto a la primera pregunta, lo que afecta a la ley por el derecho a la vivienda en el ámbito de los arrendamientos urbanos, la ley es una ley transversal, fundamentalmente administrativa, estamos ante una ley administrativa, fiscal,
pero que curiosamente, desde un punto de vista mediático, lo que más relevancia ha tenido es la modificación en el ámbito de los arrendamientos urbanos, directamente en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que, sin embargo, como abogados, pues lo que más nos ha afectado ha sido la reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los juicios de desahucio, ¿no? Vamos a centrarnos hoy a hablar sobre todo de los aspectos procesales, pero bueno, no hay que olvidar que desde un punto de vista de los arrendamientos urbanos se han modificado, hay varios artículos de la Ley de la Vivienda que son muy importantes, el artículo 30 y el artículo 31, por ejemplo, sobre el derecho a información en los contratos de compraventa y en los contratos de arrendamientos urbanos, que son preceptos que pasan hasta cierto punto desapercibidos, pero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y si se impone un deber de información que tienen derecho a exigir todos los arrendatarios, que probablemente no tenga mucha trascendencia por cuanto los contratos son previos a la firma del contrato de arrendamiento, pero que las grandes inmobiliarias, los grandes tenedores, claro que sí los tienen en consideración, y una información que tienen que suministrar a los arrendatarios que a todas luces es excesiva. O sea, si la podemos considerar lógica en un contrato de compraventa, en un contrato de arrendamiento es excesivo. O sea, pedir que se informe sobre la superficie de la vivienda, los elementos privativos, los elementos comunes, en fin, toda una serie de información, repito, en un contrato de arrendamiento no tiene sentido, ¿no? También se modifica la LAO en cuanto a las prórrogas. Se introducen dos nuevas prórrogas, una prórroga extraordinaria de un año, a todos los arrendatarios que sean en situación de vulnerabilidad, y esto es algo que afecta absolutamente a todos los contratos de arrendamiento, siempre que el arrendador, sea gran tenedor y que el arrendatario sea en situación de vulnerabilidad. Y luego una prórroga obligatoria de 3 años, ya solo en aquellas zonas de mercado residencial tensionado. Y por último, esto a modo introductorio, antes de entrar en las cuestiones procesales, pues decir que simplemente hay una cuestión que afecta a todos los contratos de arrendamiento, que es la limitación de las rentas, ¿no? Y que este año la tenemos ya en un 3%. Yo creo que esos son los aspectos fundamentales que ha afectado la Ley por el Derecho a la Vivienda en el ámbito de los arrendamientos urbanos. Fernando, Sí. un poco dentro de este ámbito de los procedimientos y del ámbito procesal, ¿cuál consideras que ha sido el gran cambio que ha supuesto dentro de los procedimientos, tú como pegado muy al procedimiento que estás todos los días, esta ley de vivienda, la modificación en la ley de enjuiciamiento civil que se ha producido en el ámbito del procedimiento de desahucio y recuperación del bien, como en las ejecuciones? Vamos a ver, buenos días, hola a todos, gracias por su asistencia, gracias a Miguel por su cariñosa presentación, al foro que hoy nos acoge, a Alberto por acompañarnos hoy. ¿Lo he activado? Sí, perfecto, me tengo que arrimar más. Vale. La ley esta tiene un gran componente ideológico de que es imposible abstraerse para poderla interpretar. Y hay preceptos de la ley que solo tienen sentido desde una lectura claramente ideológica. Ese sesgo impregna todo su articulado. En materia procesal ha traído para que se queden 3 conceptos básicos. El primero es el de gran tenedor, que es un concepto que ya venía por el ordenamiento jurídico por ahí, aplicándose el concepto de vulnerabilidad, tanto económica como social. La vulnerabilidad económica está definida en la ley, está acotada, es algo cuantificable. La vulnerabilidad social es un riesgo porque es un concepto jurídico indeterminado y es difícil entender cómo lo van a aplicar los tribunales. Y además, esta ley tiene un componente ideológico muy importante que se proyecta incluso en el ordenamiento procesal, porque si uno lee los artículos 10 y 11 de la ley que establecen las facultades y los deberes y cargas respectivamente de los propietarios, se da cuenta de que algo está ocurriendo. Y si uno lee, por ejemplo, las facultades, facultad de uso y disfrute, bien, perfecto, esto es un componente natural del derecho de propiedad, algo consustancial, el derecho a usar, el derecho a disfrutar, y también establece la letra C del artículo 10, realización de obras de conservación, rehabilitación, accesibilidad, perfecto, estos son las facultades, pero cuando uno lee el artículo 11 respecto a los deberes y cargas, dice, caramba, aquí parece que hacemos el cortapegue y reiteramos. Es un deber el uso y disfrute propios y efectivos de la vivienda, con lo cual ya se desnaturaliza la clara distribución entre derechos y deberes.
Porque si yo tengo el derecho de uso y disfrute, ese derecho lo puedo hacer valer o no. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el derecho tiene una facultad positiva, que es ejercerlo, y una facultad negativa, que es no ejercerlo, como el derecho de voto, que el derecho de voto, el de sufragio activo es el derecho a votar o el derecho a no votar. Pero aquí esta ley, que tiene ese gran componente ideológico, establece que es un deber usar y disfrutar efectivamente la vivienda. Y además, en la letra M del artículo 11, es también un deber mantenimiento y conservación. Es decir, que nos encontramos con facultades que van a afectar al propietario, la vivienda en algunos supuestos alquilada, que tiene el derecho a mantenerla y el deber de mantenerla, y ya queda en la sombra o resulta dudoso cuáles son estas facultades. Luego, otro aspecto que también tiene es el propio nomen, ¿cómo está denominada la ley? La ley no se titula por reguladora del derecho a la vivienda, se titula por el derecho a la vivienda, que es una denominación claramente ideológica que parece que se ha obtenido de un programa de un partido político o de una pancarta, de una manifestación, por el derecho a la vivienda. En nuestro ordenamiento jurídico yo he intentado bucear y no encontrar ninguna norma que utilice una denominación similar, por el derecho a. Entonces, estas facultades que están ahí, a la vez que derechos, provocan, desde mi punto de vista, una grave distorsión que se proyecta incluso en todos los procedimientos. Esto a modo de introducción. Ha habido tres conceptos fundamentales que has comentado, Fernando, y ya le pregunto en este caso a Alberto. Uno de los conceptos básicos de esta ley es el concepto de gran tenedor, y no es un concepto gastronómico, sino simplemente el concepto de gran tenedor, que cuando lo leímos todos nos preguntamos, ¿qué se ha de entender como tal? ¿Qué debemos de entender por gran tenedor? ¿Cuáles son los supuestos controvertidos que ya hemos visto en los tribunales, y yo creo que los hemos visto todos, y que no resuelve el artículo 3, apartado K de la ley? Alberto. Vamos a ver, el concepto de gran tenedor arranca del Real Decreto 11/2020, o sea que no es una novedad de la Ley por el Derecho a la Vivienda, pero es verdad que la Ley por el Derecho a la Vivienda lo regula en el artículo 3K, ¿no? Y nos dice así, lo leo las primeras líneas: persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Esto es lo que nos dice la ley. Luego puntualiza que en las zonas de mercado residencial tensionado las comunidades autónomas, los ayuntamientos podrán otorgar la condición de gran tenedor a aquel que sea titular de 5 o más inmuebles, pero en dicha zona. Eso que quede claro. Aquí en Castilla y León, las zonas de mercado residencial tensionado, nos ha dicho el consejero, de momento no las vais a ver, pero hay cambios políticos, o sea que por lo menos hay que ser consciente de lo que regula la ley, ¿no? Entonces, claro, el problema es, primero, que la ley, sobre todo cuando venía regulado en el Real Decreto 11/2020, tenía la oportunidad de solventar muchas de las dudas que se habían planteado ya, ¿no? en los procedimientos judiciales, a efectos de prórrogas, en fin, a diversos aspectos. Entonces, ¿qué debe considerarse como gran tenedor? ¿Qué debe tenerse en cuenta por más de 10 inmuebles en territorio de uso residencial o de una superficie de más de 1.500 metros cuadrados? Pues bueno, en principio, de las distintas posiciones que ha habido, que se han sostenido, a mí la que más acorde me parece, ajustada a lo que es el espíritu de la ley, es la que han adoptado los juzgados de Barcelona, ¿no? La Junta de Magistrados de Jueces de Primera Instancia de Barcelona se reunió el 29 de junio del 2023 y dieron una serie de soluciones a las dudas que se habían planteado. Entonces, ¿es gran tenedor? Pongamos un ejemplo, no es mi caso, lamentablemente, pero si yo con mis hermanos tengo 8 inmuebles, 8 viviendas en copropiedad y luego yo privativamente tengo 3, ¿soy gran tenedor o no soy gran tenedor? Pues bueno, siguiendo los criterios de Barcelona, consideran que esas situaciones en copropiedad con mis hermanos seré gran tenedor si tengo más del 50%. Tendré ya, es un acto administrativo, un contrato de arrendamiento, con lo que yo podré arrendar si tengo el 51%. Pues si yo tengo más del 50%, esa vivienda con mis hermanos se computará a efectos de gran tenedor. Y por lo tanto, en el ejemplo que yo he puesto, si yo tuviera en todas esas viviendas con mis hermanos el 51%, sí tendría la condición de gran tenedor. Si no lo tuviera, no lo tendría. Otro caso,
¿Se computa el caso de que yo tenga en viviendas en usufructo? Si yo tengo 9 viviendas en usufructo y 3 viviendas son privativas, ¿tendré la condición de gran tenedor? Siguiendo los criterios de Barcelona, sí lo tendría, porque el usufructuario tiene facultad para arrendar. Si yo tengo 9 viviendas, tengo 11 viviendas, pero 2 de esas son una, la mía privativa, y otra la que tengo en el, que no es el caso, en la playa, y otra en la montaña, que no voy a alquilar, ¿soy gran tenedor? Sí tendría la condición de gran tenedor, puesto que la ley no distingue. Estos son una serie de criterios interpretativos que son los que hay, son los que siguen los de Barcelona. Repito que a mí me parecen los más acertados, pero eso no quiere decir que en Madrid o en Valladolid el juez independiente, por supuesto, de turno tenga otra interpretación. Sí, además, acreditar la condición de gran tenedor o manifestar que no se tiene la condición de gran tenedor se establece como un requisito, como un presupuesto procesal de admisibilidad de la demanda. De tal modo que si no se hace esa manifestación o no se acredita debidamente, la demanda puede ser inadmitida a trámite. Lo curioso es que el que ha hecho la ley, en este supuesto de gran tenedor, pues desgraciadamente la ley, más allá de ideológicamente, una fuerte carga ideológica, técnicamente es bastante defectuosa, porque tal y como está redactado el artículo 439, si promovemos un desahucio por falta de pago de finca rústica, tenemos que manifestar si es la vivienda habitual y tenemos que manifestar si somos grandes tenedores, aunque sea algo absurdo. Porque el precepto no ha tenido la precaución de decir cuando se promueva algo de una finca urbana. Nada dice, y obviamente yo entiendo que cualquier juez que lea esto diga, bueno, no es necesario por la finca de la que se trata. Pero en principio, cuando promovemos un desahucio por falta de pago o resolución de contrato o de una finca rústica, estas exigencias están ahí, porque son troncales y se aplican a cualquier procedimiento verbal de esta naturaleza. Pero estos requisitos de procedibilidad, ¿cómo los justificamos dentro del proceso en el ámbito documental? Al principio de la norma, yo recuerdo que no existía ninguna forma, no sabías muy bien cómo hacerlo, si pedir un montón de notas simples, si pedir unas certificaciones catastrales en las que se acreditasen el número de metros. Ahora tenemos entre comillas, la posibilidad de obtener una certificación de los registros o del Consejo de Registros de la Propiedad, que la habéis obtenido muchos de vosotros como abogados y tampoco entendemos demasiado ni tampoco nos dice gran cosa. ¿Eso es suficiente para mantener ese requisito de admisibilidad de la demanda? ¿Tenemos que justificar algo más? Ahí no se especifican metros, no se especifica mucho más. Contadme. Bueno, vamos a ver, eso es un problema real, ¿no? Desde mediados de septiembre, en registradores.org se puede obtener esa certificación, son 17 euros o no sé cuánto, no mucho más, no, afortunadamente no se ha disparado el precio, pero realmente esa información es absolutamente insuficiente, porque viene un listado de CRUs, de todas las propiedades, titularidades dominicales que pueda tener el demandante en todos los registros de España, pero no determina si son fincas rústicas, si son fincas, viviendas con más de 1.500 metros cuadrados de superficie, no dice nada. Entonces, en realidad, bueno, pues depende aquí un poco como abogados de nuestro cliente, ¿no? Si nuestro cliente va al céntimo, pues al final lo que hacemos es aportar pues certificaciones catastrales que deben ser suficientes. Pero yo las mayores garantías, lamentablemente, son aportando las correspondientes notas simples que justifiquen cada uno de los CRUs que figuran en la certificación de registral. Eso es la forma indubitada de que no haya ningún problema. Es cierto, luego yo, pues con compañeros, incluso hablándolo en Madrid, en la sección que yo dirijo en el Colegio de Abogados, pues invitamos a al través de la Administración de Justicia, y nos decían, hombre, con la certificación catastral vale. Ya, pero porque nos lo dicen ahí. Pero yo cuando presento la demanda no sé lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces procuro cumplir los presupuestos estrictamente para no tener problemas. Pero me consta que con esas certificaciones catastrales, acompañada de la certificación de registradores.org, es suficiente. No sé qué experiencia tendrás tú, Fernando. Vamos a ver, en principio, el problema es que
Dado que a veces el actor puede manifestar, a lo mejor por error o deliberadamente, que no tiene la condición de gran tenedor, que eso es una gran manifestación, porque tiene que advear, a efectos de advear, dice algo, corroborar si tiene la condición de gran tenedor, pero si manifiesta que no tiene la condición de gran tenedor, la demanda se admite. La pregunta es si eso puede generar debate probatorio en cuanto a presupuestos de admisibilidad y en qué responsabilidad incurre el demandante que manifiesta que no es gran tenedor cuando lo es. Es una falsedad en documento público, incurre en algún tipo de responsabilidad. Bueno, vamos a ver, todo va a depender de las alegaciones de la parte contraria. También hay una realidad, y es que los arrendatarios en la mayoría de los casos están defendidos por compañeros del turno de oficio, y que, bueno, pues defienden perfectamente a los arrendatarios, pero no van a probablemente hacer una investigación excesiva en todo lo que es la averiguación patrimonial, y que además requiere un coste, que no lo debemos olvidar. Pero evidentemente, si acredita que es gran tenedor, pues debería inadmitirse la demanda, y luego penalmente pues tendrá las consecuencias que se deriven de la falsedad de la declaración. Antes Vicente nos hablaba de la utilización del punto neutro judicial. Y yo os pregunto, imaginémonos que yo soy abogado designado para la defensa del inquilino y intento acreditar que el demandante tiene la condición de gran tenedor, pero no tengo recursos como para poder hacer una investigación patrimonial ni la obtención de determinadas notas simples del registro. ¿Podría acudir a la solicitud de que el juzgador o el tribunal pudiese elevar la consulta al punto neutro judicial para poder determinar si tiene la condición de gran tenedor el demandante? Por supuesto. ¿Habéis tenido alguna experiencia en ese sentido? No, yo he tenido la experiencia. No hay que olvidar que la inscripción en el registro de la propiedad es voluntaria. Que por lo tanto uno puede ser gran tenedor y no tener los bienes inscritos en el registro de la propiedad. Yo sí he tenido de contrario una labor encomiable del abogado, el compañero del turno de oficio, compañera del turno de oficio en este caso, que pues realizó las averiguaciones correspondientes, pues, por conocimiento seguramente, por información que le había facilitado la demandada, para acreditar que el demandante era gran tenedor, y realmente no lo había informado ni al propio abogado, ¿no? que en ese caso era yo. Además, yo creo, al hilo de esto, que es mucho más fiable, mucho más contrastable la información del PIC, del punto de información catastral, que se puede obtener, porque a diferencia del registro, que la inscripción en nuestro ordenamiento jurídico es voluntaria, por lo tanto puede haber propiedades que no se inscriben, en cambio la incorporación catastral es obligatoria, incluso la puede hacer de oficio la Hacienda, y luego el punto neutro judicial no tiene acceso al registro de la propiedad, aunque sea el catastro. Por tanto, el catastro hoy por hoy dado que la incorporación es obligatoria y que los juzgados tienen acceso a través del punto neutro, es mucho más fiable. Además, la incorporación catastral es inmediata y la inscripción registral puede diferirse, incluso por problemas de inscripción. Lo que pasa es que esa solicitud de información a través del punto neutro tendrá que hacerse en el escrito de oposición, claro, sin que suspenda el procedimiento y antes de la celebración de la vista. Sí. Bueno, ya tenemos aquí alguna pista más procesal. Otro segundo concepto dentro de esta ley, que es el que nos trae a todos un poco de cabeza, el concepto de vulnerable, que yo siempre digo cuando planteo la demanda, a ver si nos ha tocado un vulnerable o no nos ha tocado un vulnerable cuando soy la parte actora, o cuando soy la parte demandada, pues a ver si consigo demostrar la vulnerabilidad para poderme acoger a los, entre comillas, beneficios. ¿Qué debe entenderse o qué consideráis vosotros que debe entenderse por vulnerable, y si existe alguna diferencia entre la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social, y sobre todo el concepto de la vulnerabilidad que también puede tener el actor o el propietario? Fernando. Sí, vamos a ver. La vulnerabilidad es un concepto también que ha venido para quedarse. Añadido yo, es la cuarta categoría de los sujetos de protección. Teníamos los menores, el interés superior del menor, los consumidores, a los que hay que proteger incluso de sí mismos, las personas discapacitadas precisadas de apoyos, y ahora se ha añadido un cuarto supuesto, que es la vulnerabilidad, que en algunos supuestos puede ser coincidente con un consumidor o con una persona precisada de apoyos. La vulnerabilidad es un concepto. En el ámbito económico es diferente la vulnerabilidad económica, que es claramente cuantificable, porque la propia ley de enjuiciamiento civil dice cuándo ha de considerarse vulnerable y establece unos baremos de dedicar más del 30% al precio, etcétera, etcétera. Bueno, la vulnerabilidad social es un concepto más abierto,
porque la ley utiliza el podrá, es decir, deposita en el juzgador, dependiendo de las circunstancias concurrentes, como obrador, si en ese concreto supuesto existe vulnerabilidad social, que puede ser por una discapacidad intelectual o discapacidad física, en algún supuesto de vivir en zonas o barrios conflictivos o barrios con alto grado de delincuencia o alto grado de exclusión social. Es decir, que el concepto de vulnerabilidad económica es un concepto tangible, medible, cuantificable, pautado en la ley, pero el concepto de vulnerabilidad social es un concepto abierto, indeterminado, difuso, evanescente, con el riesgo que eso conlleva. A mí me ha parecido interesantísimo la exposición anterior de Vicente Pérez Daudí sobre la vulnerabilidad. Yo creo que es un término clave. Ahora mismo en todos los procedimientos de desahucio, el concepto de vulnerabilidad es sobre el que gira el procedimiento de desahucio y la problemática de los procedimientos de desahucio. Realmente yo creo que vulnerable es un término, iba a decir reciente, no es así, jurídicamente llevamos mucho tiempo con él, pero como quien dice que ha explotado en los últimos tiempos y a raíz del Real Decreto 11/2020 especialmente. Y no está bien regulado, yo creo que es el gran problema. Y nos encontramos en primer lugar con que no está claro la diferencia entre vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social, ¿no? La vulnerabilidad económica se mide por criterios objetivos, como bien decía Fernando. Y el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos determina los criterios por los que sabremos si una persona es vulnerable o no económicamente. Pero claro, no ocurre lo mismo con la vulnerabilidad social. En otras mesas redondas me dicen, pero un vulnerable socialmente es vulnerable económicamente y no hay problema. No es lo mismo. Y si nos vamos al artículo 14 de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el concepto de vulnerabilidad social es amplísimo. Y yo veía los datos que nos facilitaba antes Vicente y yo digo, claro, es que de esta forma hay muchísimas personas vulnerables. Y yo como abogado, yo cuando estoy en un procedimiento de desahucio, yo defiendo a arrendadores y arrendatarios, yo soy abogado, no tengo ningún problema en afirmarlo, pero cuando defiendo los derechos del arrendador, yo quiero saber si me encuentro o no ante una persona vulnerable. Y si me baso en criterios objetivos, yo podré averiguarlo si es vulnerable o no. Si me baso en criterios sociales, no tanto. ¿Y qué problema nos estamos encontrando, por lo menos yo, en el día a día de los procedimientos de los juicios de desahucio? Que la declaración de vulnerabilidad al final viene derivada de un informe de los servicios sociales. Y los servicios sociales, con absolutamente todo el respeto a su trabajo y a su función, pues a veces elaboran informes detallados, más detallados y a veces menos detallados. Y cuando me encuentro con un informe de los servicios sociales poco detallado, a mí me está provocando indefensión, bueno, a mi cliente, porque no tengo los datos suficientes para determinar si esa persona realmente es vulnerable. Porque si me dicen que es vulnerable social, ¿qué es? ¿Un criterio subjetivo de los servicios sociales? Pues yo tengo que determinarlo y tengo que poder rebatir esa situación. Con lo que yo creo que el legislador tiene que afrontar claramente una distinción entre lo que es la vulnerabilidad económica y social desde el momento en que no se aclara. Ahora lo estaba mirando, el artículo 10.2 de la LAU habla de vulnerabilidad social y económica. 439, 6 y 7 de la LEC habla de vulnerabilidad económica solamente. No social. 441.5 de la LEC, vulnerabilidad social y económica. 441.7, vulnerabilidad económica. Que se aclaren. Otro problema, otra cuestión que a mí me parece relevante es que el legislador no ha tenido la precaución de acotar o de precisar cuándo tiene que ser medida exactamente la vulnerabilidad. Me refiero a los supuestos de vulnerabilidad sobrevenida. Claro, porque cuando es perfectamente posible que se promueva un procedimiento de ejecución hipotecaria, que se exige también todos estos requisitos de vulnerabilidad, que en ese concreto momento no exista esa vulnerabilidad, pero que sobrevenidamente, 6 o 8 meses después, surja ese supuesto. Por tanto, la ley no dice, bueno, si queda determinada inicialmente la vulnerabilidad, puede cambiar a dejar de ser vulnerable, o viceversa. Es algo que la ley no ha tenido en cuenta y tampoco se dan respuestas adecuadas de cómo ha de proceder cuando inicialmente en una situación de vulnerabilidad, que luego cesa, o cuando no la había y luego concurre. Y con un procedimiento que puede tener una duración de más de un año. Efectivamente, efectivamente.
Como veis, está dando juego el ámbito procesal, que no sabemos si estamos solucionando problemas o nos estamos generando muchos más y muchísimas más dudas. Pero bueno, lo vamos intentando. Volvemos otra vez al concepto de no alguien que no es un gran tenedor, como parte demandante, que es muchas veces los que tenemos habitualmente en el despacho. ¿Qué presupuestos debe cumplir en las demandas que se presenten? ¿Consideráis que únicamente con la acreditación a través de la certificación obtenida en registradores.org y la simple manifestación dentro de los hechos de la demanda es suficiente? ¿O puede tener motivos de imposibilidad de tramitación? Hombre, vamos a ver, como hemos comentado antes, hay que cumplir 2 presupuestos. El primero es si el inmueble constituye o no la vivienda habitual de la persona ocupante, que en un procedimiento arrendaticio no hay ningún problema. Esto es algo que arranca de las ejecuciones hipotecarias, que ya se exigía este presupuesto, pero en materia arrendaticia pues no hay problema. Y el segundo, acreditar que no se tiene esa condición de gran tenedor. Y yo, pues lo que comentábamos, o sea, con la certificación de registradores.org, acompañada, yo mi recomendación de las notas simples que hagan referencia a cada uno de los CRUs que figuran en esa certificación, y hombre, pues con la un poco permisibilidad que parece que se está imponiendo de admitir las certificaciones catastrales. Yo con esos 2 presupuestos, además yo lo pongo con carácter previo a la demanda, se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo tal, y 1, tanto, no ocupa la vivienda, y 2, mi mandante no tiene la condición de gran tenedor, tal y como se acredita. Yo creo que con eso debería ser suficiente. En materia de arrendamientos, la verdad es que es muy sencillo, porque normalmente la persona, el demandado o inquilino demandado, utiliza como su vivienda habitual. Pero dado que el procedimiento se hace extensivo o que estas exigencias se hacen extensivas a otros procedimientos, pues una persona puede decir, bueno, pues no soy gran tenedor, aporto mis 2 notas simples, una de la casa en la que vivo y otra de la que tengo alquilado, otra tercera, una segunda residencia. Pero claro, esto se aplica a otros procedimientos en los que se exige manifestar si constituye la vivienda, pero puede que la persona, el demandante, desconozca ese dato. Porque, por ejemplo, para la efectividad de derechos reales inscritos, el procedimiento antiguamente conocido como el 41 de la ley hipotecaria, es extensiva esta exigencia. Porque se hace extensiva según el artículo 250, los procedimientos de los números, creo que 1, 2, 4 y 7. Es decir, desahucio por falta de pago, por expiración del plazo, al desahucio en precario, por lo menos un desahucio en precario. Diga usted si es gran tenedor. Pues no lo soy, lo acredito, perfecto. Diga usted, este señor vive. Pues no lo sé. Es que no sé si constituye su domicilio o está ahí para organizar botellones. Lo desconozco. Y no sé si vive o no. Para interdictos de retener o recobrar, si es un interdicto de recobrar, pues puede ser. Pero un interdicto de retener se supone que la persona lo que está manifestando es que está alterada en su posesión, no desposeída. Está siendo perturbado en su posesión. Por lo tanto, diga usted si es domicilio. No, es que quiere meterse en mi jardín. Pues que es un interdicto de retener, ¿no? Entonces, y el procedimiento del artículo 41, pues igual. De hecho, hacerlo extensivo a estos supuestos priva, sobre todo en el proceso del artículo 41 de la ley hipotecaria, de gran parte de la fuerza que tiene la legitimación de la inscripción registral. Lo desnaturaliza y convierte estos procedimientos en prácticamente muchos supuestos inútiles, ¿no? Inútiles. Pero al final hay que cumplir el presupuesto, y en esos casos tan que realmente se ignora, es un brindis al sol. O sea, manifestar, según me consta, ocupa la vivienda, porque es que si no, como residencia habitual, es que si no te puedes encontrar con la paradoja de que el LAC te requiera para que cumplas el presupuesto y suponga eso perder 2 meses más en la simple tramitación. Sí, el problema es que mientras que si se trata de un desahucio por falta de pago, claro está, ocupa. Pero en otros supuestos, pues aparte, con toda la buena fe del mundo, lo va a desconocer. En la mayoría de los supuestos lo puede desconocer. Claro, la cuestión es si es un presupuesto de admisibilidad, le van a exigir que concrete si efectivamente la ocupa o no. Entonces, como vivienda habitual. Y eso es un problema añadido, porque la pregunta es si le van a admitir los tribunales una manifestación que desconocemos si constituye su vivienda habitual. Claro, porque muchas veces no lo sabemos. ¿Cómo podemos demostrar que constituye su vivienda habitual?
El domicilio fiscal o la residencia fiscal que decía antes Vicente. Es que El la documento, prueba es que conste, diabólica. el documento en el que conste en el empadronamiento cuántas personas están residiendo habitualmente en una ciudad, pero a lo mejor siguen empadronadas en su pueblo de origen o en su ciudad de origen. ¿Ese es su domicilio habitual? ¿Ese documento administrativo puede acreditar algo? Pero es que no lo va a haber en situaciones de ocupación, que luego se nos hablará de ellas. Toda esa prueba no vas a disponer de ella. Por eso al final es el cumplimiento de un presupuesto y la flexibilidad del LAG en la admisión a trámite de la demanda. Si nos encontramos, y hay muchísimos LAGs que tienen opiniones distintas con un LAG muy riguroso, pues podemos tener efectivamente problemas en el trámite de admisión. No es lo normal, es lo que yo conozco. Claro, por ejemplo, en el supuesto de las ejecuciones hipotecarias, que se generan muchos problemas, el hecho de que en el momento de la constitución del préstamo hipotecario sea su domicilio habitual, dada la duración de los préstamos hipotecarios, no es garantía de nada, porque pudo ser en ese momento y dejarlo de ser 8 años después o 15 años después que se ejecuta una hipoteca. Por lo tanto, esa manifestación inicial o coste en escritura pública no cambia nada, porque puede que en el momento que se constituyó la hipoteca ese no era su domicilio habitual y posteriormente sí que ha sido o se ha constituido. Pues se trata de hechos cambiantes. El problema es que no se, insisto, el legislador no acota en qué momento ha de ser la vivienda habitual o en qué momento ha de ser vulnerable a la persona. ¿Correcto? Del mismo modo que tampoco se dice, que tampoco se resuelve qué ocurre si a lo largo del procedimiento se obtiene o se pierde la condición de gran tenedor, dado la duración del procedimiento. Alguien que tenga 9 inmuebles, o que de repente declare tensionada la zona, o que tenga 11 y venda 2. Entonces, esa pérdida o adquisición sobrevenida de la condición de gran tenedor o de vulnerabilidad o de vivienda habitual no está resuelta y queda abierta a muchas dosis de inseguridad jurídica. Claro, porque hemos hablado de todos estos procedimientos y parece que estamos siempre pensando en el procedimiento de desahucio por falta de pago. Pero ¿qué otros procedimientos se ven afectados por la ley, por la reforma de la ley? Sí, bueno, yo los tenía aquí. Vamos a ver. Procedimientos declarativos, los regulados, igual son los artículos 250, expresamente dice 250, 1, 2, el del 251, números 1, 2, 4 y 7, que se concretan en el desahucio por falta de pago, por expiración de plazo, el desahucio en precario, los interdictos de retener o recobrar y la afectividad de los derechos reales inscritos de los artículos 41 de la ley hipotecaria. Además, en los procedimientos de ejecución hipotecarios, en todos se hace extensivo y de forma sobrevenida en los procedimientos de ejecución cuando se abre la vía de apremio sobre una vivienda habitual. En todos esos supuestos se aplica. Además, que todo esto es que es curioso, porque uno cuando lee la ley dice, es que hay tantas reiteraciones y duplicidades, porque si uno lee el 439, el 441, el 655 bis y el 685, está claro que el legislador se ha dedicado a hacer corta y pega, porque son preceptos repetitivos. En lugar de hacer una legislación troncal y remitirse, igual que se hace con la caución de gran tenedor, que por doble remisión nos lleva al 3K, me parece, de la ley por el derecho a la vivienda, aquí se hace una repetición de regulación. Yo añado un supuesto controvertido. En una simple demanda de juicio verbal de reclamación de rentas, ¿tienen que cumplirse estos presupuestos? Está incluido en el 251, ¿eh? Sí. Ojo. Vamos a ver, está en el 251, pero claro, ahí surge también la cuestión de que, dado que esa reclamación de rentas sin desahucio acumulado, es decir, el ejercicio puro de acción de reclamación de cantidad, sí que parece entrar en esa literalidad, pero claro, no implica la expulsión de la persona. No. Entonces, el supuesto es claro, no implica la expulsión de esa persona, porque parece ser que la voluntad de la ley de esta regulación es que yo sea gran tenedor o no, que sea su vivienda habitual o no, nada añade o nada quita para una reclamación de cantidad. Más bien porque también se puede hacer a través de cauce del procedimiento monitorio, que dado que es un procedimiento desligado de la cuantía, que se transforma en verbal por razón de la materia, o que la cuantía sea inferior, antes de 6.000 ahora a 15.000 se ha elevado el umbral del juicio verbal para pasar a ordinario, pues yo creo que hay
no existe, es algo completamente ajeno. Más allá de que efectivamente con la literalidad de la ley podríamos decir, no, que usted reclame 2 rentas, tiene que decirme si es gran tenedor y si este señor es vulnerable y si es su domicilio habitual. El problema, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que no es el espíritu de la ley ese. Pero el problema es, claro, el LAG, no sabemos si va a interpretar el espíritu de la ley o se va a tener la literalidad de la norma, ¿no? Entonces, el riesgo está ahí. Claro. Otro problema que se plantea es si esto es de aplicación, puestos a ampliar o acotar el catálogo de supuestos, es en las divisiones de cosa común. Las divisiones de cosa común. Yo lo estuve pensando hace unos días, si esto se aplica en la división de cosa común, en el supuesto, vamos a imaginar, de un hermano, 2 hermanos copropietarios de una casa, que uno vive en ella. Y el otro no vive. El que no vive promueve la división de cosa común, perfecto, y llega el momento, ahora la división de cosa común ha cambiado la normativa y creo que es un procedimiento por razón de la materia, que es siempre verbal, aunque cualquiera que sea la cuantía del procedimiento, del valor del bien, estamos ante un verbal por razón de la materia, pero claro, llega el momento de la subasta, y en la subasta de la división de cosa común se aplican las normas troncales de la subasta de la premio, que contienen esta exigencia. Por lo tanto, claro, a la hora de la subasta, pues puede surgir la duda de si hay que ver si existe vulnerabilidad, si el demandante es gran tenedor o no. Claro, además, también hay otro problema, dado que se da la singularidad de que en las divisiones de cosa común cualquiera de las partes puede ser ejecutante, claro, podemos, si son varios hermanos propietarios, demanda unos contra otros y ejecuta el que no tiene la condición de gran tenedor precisamente para sortear el obstáculo legal, el que tiene el 10%. Yo ahí creo que habría que considerar todos los ejecutantes como... Es que el problema es que la ley, como está hecha de aquella manera, pues esto se abre a muchas interpretaciones. Pero lo de la división de cosa común yo lo dejo porque si uno lee el artículo de la Premio de Inmuebles 655 bis, es de aplicación. Y tal y como está regulado, a diferencia de los otros preceptos que parece que se aplican a aquellos iniciados después del 20 de marzo de 2024... El 655 parece que se aplica a todos los procedimientos, incluso los antiguos. Y como es una norma de aplicación por el artículo 2, Tempus Regitatum, aquí tenemos nuestro catedrático de Derecho Procesal, que puede explicar mejor que yo el sentido del precepto, se tiene que aplicar desde ya. Y por lo tanto, si es una división de cosa común y es el premio de un inmueble que constituye la vivienda habitual del ejecutado, pues apliquemos el 655 bis. Sí. Yo es algo que no me había planteado y ahora lo de la división de cosa común y la actio común dividiendo y la categorización en esta materia sí que me parece bastante asumible tu idea o tu pretensión. Sí. Vamos al procedimiento de desahucio en el que nosotros somos parte y somos un gran tenedor. Esos requisitos de procedibilidad, esos requisitos de atender a la vulnerabilidad previa del inquilino y sobre todo qué pasa cuando no existen organismos, en este caso administrativos, que tengan la competencia o que tengan facultades para poder resolver sobre ello, esa conciliación y esa vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? Bueno, si el demandante es un gran tenedor, que se corte directamente las venas y que se olvide que prácticamente, ¿no? La situación es absolutamente kafkiana en la actualidad, ¿no? Y claro, están descendiendo el número de desahucios precisamente porque se exige el cumplimiento de una serie de presupuestos que ya no solo ralentizan el procedimiento de desahucio, sino que prácticamente impiden el acceso a los tribunales, ¿no? Esto es una cosa que no es admisible, ¿no? Yo recuerdo siempre con Vicente que sistematizaba toda la problemática de la ley prácticamente diciendo que se puede limitar el derecho a la propiedad, que el legislador puede limitar el derecho a la propiedad, pero no puede limitar el acceso a la tutela judicial efectiva y a los tribunales, y es así como está actualmente la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora el gran tenedor, además de tener que acreditar si el inmueble constituye vivienda habitual de la persona ocupante, como ocurre en los demás casos, tiene que acompañar a la demanda 2 documentos, ¿no? El documento acreditativo de la concurrencia o no de situación de vulnerabilidad económica del demandado, primero, y segundo, el documento acreditativo de haber accedido a un procedimiento de conciliación o intermediación. Claro, esto es, en fin, un problema enorme, ¿no?
y sobre todo cómo los abogados lo estamos gestionando en la práctica. En mi caso, en Madrid, que yo creo que se puede trasladar a Castilla y León, ¿no? En el que no hay un organismo designado todavía para la mediación e intermediación en estos tipos de procedimientos. Pues bueno, yo lo que estoy haciendo en Madrid, en Barcelona cambia el tema, es presentar a través de telemáticamente en la Consejería de la Vivienda de la Comunidad de Madrid la solicitud de la mediación y esperar que transcurran 2 meses, porque no van a contestarme, porque no existe el organismo, ¿no? Esto hay que unirlo a la necesidad de la situación de vulnerabilidad que hay que acreditar también. Y además, ojo, primero hay que acreditar si es vulnerable y cuando sepamos que es vulnerable, acudir a la mediación, ¿eh? Yo voy a reconocer aquí que presento los 2 escritos simultáneamente, pero no es lo correcto, ¿eh? Primero hay que determinar la vulnerabilidad y luego acudir a la mediación. Nos encontramos además con el problema en Madrid, que la vulnerabilidad es competencia del Ayuntamiento de Madrid y la mediación de la Consejería de la Vivienda, ¿no? Y yo tuve, a través del Colegio de la Abogacía de Madrid, la oportunidad de reunirme con la directora general de la Vivienda de Madrid para intentar encontrar una solución a la cuestión, porque, en fin, yo ya sé que, igual que en Castilla y León, en Madrid y en otras comunidades autónomas, no se van a crear zonas de mercado residencial tensionado. Hay una manifestación clara al respecto y que hoy nos ha reiterado el consejero, pero, hombre, los abogados tenemos que cumplir un presupuesto, ¿no? Y la situación es muy, muy complicada, ¿no? Y voy a utilizar términos, no me parece que vaya a ser inmediato la creación de un organismo de mediación en el caso de Madrid y, por lo tanto, vamos a tener que mantenernos con el silencio, la presentación del escrito y el silencio, esperar 2 meses para cumplir el presupuesto y presentar el escrito. Entiendo que aquí está ocurriendo más o menos lo mismo, ¿no, Fernando? Sí, vamos a ver. Es que, especialmente en los desahucios, en los procedimientos hipotecarios, la promoción de una demanda se está convirtiendo en una verdadera gincana jurídica, ¿no? Esto es una carrera de obstáculos. Incluso en los procedimientos hipotecarios, con la ley de contrato de crédito inmobiliario, se anticipó ese cursillo prehipotecario que hay que hacer. Y llega un momento que son tales exigencias y tales dilaciones de plazos que esta norma lo que puede provocar es el impago estratégico, ¿no? El que ocupa, como esta nueva figura, de esa persona que conoce las debilidades del sistema, alquila una vivienda y a renglón seguido deja de pagar y sabe que va a tardar varios meses, entre los meses que deja de pagar, los meses que hay que esperar el requerimiento, la vulnerabilidad, la conciliación, etcétera, etcétera. Podemos encontrarnos que en algunos supuestos se tarda presentar demanda 1 año. Y, hombre, ya aprovechando que está la directora general de la Vivienda de Castilla y León, si realmente se acomete esa decisión, que se haga bien. O sea, es muy distinta la forma en que se está regulando, por ejemplo, en Andalucía, Galicia o Cataluña. Y la forma de regularlo son 3 o 4 meses de dilación. O sea, que no es ninguna broma, ¿eh? En Cataluña, que se puede estar de acuerdo o no con la posición política del gobierno en cuestión, por ejemplo, está todo en una página web. Están coordinados servicios sociales y vivienda, con lo que en principio se está haciendo más rápido. En Andalucía se está haciendo más lento. En Galicia la propuesta que se ha hecho es buena, a mí me parece bien, pero hay que implementarla y a ver cómo se hace. Con lo que, en fin, yo lo digo muy claro, como defensor de los propietarios estoy más cómodo sin nada. Ahora que no me oye casi nadie, ¿no? O sea, prefiero que no haya nada porque presento la solicitud y ya está. Ahora bien, me rechina un poco como abogado, como jurista, que exigiéndose legalmente un presupuesto no exista, no se pueda cumplir, ¿no? Es algo que no me acaba de, me choca, ¿no? Y entonces, por lo menos, si se hace, que se haga bien. Es la única petición, ¿no? Sí, bueno, aparte de que la ley está exigiendo unos presupuestos de imposible cumplimiento, porque no han arbitrado los mecanismos administrativos para solventarlo, se produce el efecto de que el Estado crea una suerte de asistencialismo
que no asume el Estado, sino que traslada a los propietarios, teniendo en cuenta que el perfil del propietario en España es un pequeño propietario, que tiene una segunda vivienda, que la alquila para complementar una pensión, que ese es el supuesto estandarizado. Yo creo que estadísticamente lo desconozco, pero creo que más del 90% de los que alquilan viviendas son pequeños propietarios. Bueno, hay unas estadísticas que no sé si son fiables o no, pero que apuntan a que el 95% de los demandantes no son grandes tenedores, ¿no? Pero bueno, pero también los grandes tenedores tienen derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Claro, sobre todo porque en otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, es un modelo de negocio interesante que crea riqueza, edificios completos que se utilizan en alquiler y esos están siendo con la ley demonizados de alguna manera, ¿no? Demonizados porque aparte del catálogo de fondos buitres, lo que sea, perfecto, yo ahí ni entro ni salgo, sí que es cierto que es un modelo de negocio que se está abandonando por las trabas del sistema. Es así, es así. Partimos entonces en que podemos concluir que sí que tenemos un principio de asistencia a la vulnerabilidad con un principio que aquí decimos en Castilla del yo invito y tú pagas, más o menos en cuanto a la gestión de la atención. Pero sí que por último, por acabar, quiero hablar de algo que a nosotros como abogados siempre nos supone un quebradero de cabeza, que es ese incidente de suspensión de los juicios de desahucio, aquel que está regulado en el 441 de la LEC, pero sobre todo qué diferencias nos podéis comentar en cuanto a poder acometer ese incidente entre el que regula el Real Decreto Ley 11/2020 y el que está regulando la ley que se ha ido prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2024 y el que regula la ley de vivienda. Es decir, ese Real Decreto que nos hablaba de acometer este incidente de suspensión con principios generales tan importantes como la guerra de Ucrania o el volcán de La Palma. Que yo cuando lo explico aquí en los juzgados en Castilla, pues la verdad, os lo explico sobre todo al cliente, digo, mire usted, con este principio rector del volcán de La Palma y de la guerra de Ucrania, tiene usted al inquilino hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Cuál utilizamos? Vamos a ver, yo creo que ha habido mucho desconocimiento entre un incidente de suspensión y otro, el recogido en el Real Decreto 11/2020 y el de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los propios compañeros del turno de oficio, pues en muchas ocasiones no sabían cuál solicitaban, y luego pues cuando hablabas con ellos decían, he metido la pata, tenía que haber solicitado el del Real Decreto 11/2020, porque la diferencia es enorme entre solicitar uno y otro. El del Real Decreto 11/2020, cuando se solicitó, ha significado que no se ha producido el alzamiento de ninguno de esos desahucios y que está prorrogada la suspensión hasta el 31 de diciembre del 2024. Y veremos a ver. Entonces, claro, no es lógico que solicitando esa suspensión, la suspensión sea sine die y que lleven procedimientos de desahucio 2 y 3 años suspendidos y que si se solicita o no se dice nada en la suspensión sin más por situación de vulnerabilidad, pues la suspensión sea de 2 meses si el arrendador es persona física o 4 meses si el arrendador es persona jurídica. O sea, la diferencia es enorme. Ahora bien, ¿se puede solicitar ahora la suspensión del desahucio al amparo del Real Decreto 11/2020? Teóricamente sí. Ahora bien, a mí me parece que no puede ser. Que no puede ser, o sea, que lo pensemos como lo pensemos. O sea, es que hay que ir al Real Decreto 11/2020, pensado para una situación de COVID. Entonces, ¿se puede solicitar? Pues teóricamente sí, pero ahí está la labor, yo creo, del Tribunal de Instancia de denegarlo. Esto no procede en este momento. No sé, Fernando, ¿qué piensas tú? Yo, que ya el juzgado antes tenía una certeza y una seguridad jurídica que se ha desdibujado. Sí que es cierto que técnicamente puede hacerse, y es posible que hasta prospere. Porque claro, incluso le ofrecen a los ocupantes cantidades por irse, pero claro, no encuentran nada más barato. Yo la verdad es que la experiencia personal que tengo es muy variopinta, pero no ha habido, por lo menos durante el 2024, desde el 2024, que me hayan solicitado la suspensión en base al decreto 11/2020 y que se haya concedido esa suspensión. O sea, tengo un caso en que se ha solicitado y se ha denegado,
directamente porque no concurrían los presupuestos. En otra ocasión que no se dijo nada y directamente se aplica la suspensión de la ley de enjuiciamiento civil. O sea que yo espero que siga primando el sentido común, porque no tiene sentido que sigamos aplicando una suspensión del Real Decreto 11/2020, como tampoco tiene sentido que se prorrogue esa suspensión, cuando la Ley por el Derecho de la Vivienda preveía específicamente el alzamiento de esas suspensiones, ojo, cumpliendo los presupuestos correspondientes. O sea, que no era loja, vamos. Y por último, ya por acabar, porque nos acercamos a la hora, llegamos a la fase de ejecución. Esa fase que parece que nunca llega, y que justo en el momento que llega, ¿puede invocar el demandado la situación de vulnerabilidad en la fase de ejecución cuando ya ha sido invocada en la fase previa e incluso puede haber sido denegada? ¿Tendría esa posibilidad, esa vulnerabilidad sobrevenida, o ese, si solamente pidió la vulnerabilidad económica, ahora solicitar vulnerabilidad social? Bueno, yo como antes he apuntado, el 655 bis yo creo que no lo permite, porque dice expresamente y no haya sido acreditado con anterioridad. Bueno, si yo creo que si la cuestión ha sido resuelta, no tiene que volver a resolverse. Tal vez aquí se podría aplicar el criterio de cosa juzgada formal. Se ha resuelto. Lo que pasa es que la ley, insisto, no resuelve el problema de cuándo, a qué momento temporal ha de llevarse estos presupuestos. Si el momento inicial del proceso, si quedan cubiertos por la perpetuación de la jurisdicción, si cabe entender que es sobrevenida esa vulnerabilidad. Y el problema es lo de siempre. Si no hay inicial y luego se pierde, si eso es revisable o al revés. Es decir, es algo que no está resuelto. Yo creo que la ley no permite una interpretación unívoca. Efectivamente, incluso si nos atenemos más a la literalidad, yo creo que podría solicitarse de nuevo, porque realmente la fase de ejecución es un procedimiento independiente, lo que es la ejecución concebida como tal en la ley de enjuiciamiento civil, y por lo tanto el cumplimiento de los presupuestos vienen así exigidos en el artículo correspondiente. Claro, y también tenemos que ser conscientes de que si realmente ha transcurrido más de 1 año, 2 años desde que se presentó la demanda, pueden haberse modificado las condiciones, ¿no? Entonces es muy dudoso. Yo la experiencia que tengo en 2 ejecuciones recientes es que no la han admitido de nuevo. O sea, ya se determinó previamente y por lo tanto no procede de nuevo analizarla. Pero ahí está. Puede suceder al revés, que la persona haya perdido esa vulnerabilidad por las circunstancias que sea y se aproveche de una condición previamente determinada de la que ya no deba legítimamente beneficiarse. Y lo que tenemos que tener claro es que el compañero de la parte contraria que defiende la arrendataria lo va a alegar de nuevo. Claro. Está claro. Bueno, pues ajustándonos rigurosamente al tiempo, damos por finalizada esta mesa de ámbito procesal, no sin antes dar las gracias a Alberto, a Fernando. Yo creo que ha sido una exposición muy práctica, muy dinámica, y si alguien quiere hacer 1 o 2 preguntas máximo, María, hay micrófono aquí, pero no sé si funciona. No, quizá para la gente que está conectada en streaming. Ah, sí. A ver. Pues sí, efectivamente. Sí. Bueno, buenos días. Y en primer lugar, felicitar a los ponentes de esta mesa y también a los anteriores. Yo he disfrutado mucho, lo cual es preocupante porque teniendo en cuenta lo que estamos hablando, pues no es probablemente la mejor de las situaciones, pero es verdad que he aprendido mucho. Y por alusión, llevo un rato aquí aguantando y resistiendo la tentación de decirlo, pero es que hoy tengo una primicia. Y es que en el boletín oficial de Castilla y León del día de hoy se publica, además de la ley de presupuestos, la ley de medidas que acompaña los presupuestos, y ahí aparece publicado el procedimiento de mediación, en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Nos hubiera gustado que hubiera visto la luz hace días. Lo iba a contar en la clausura, pero no me aguanto, evidentemente,
porque ya no puedo más, llevo un rato ahí aguantando. Y luego, bueno, pues si os parece, en la clausura explicaré un poco lo que pretende el procedimiento. Ya pido, porque en este rato probablemente alguien va a ir a leerlo, que sean muy benévolos a la hora de leerlo, porque es muy difícil, después de todo lo que hemos escuchado y lo que intentamos resolver las administraciones, porque aquí yo hablo ahora como directora y es que, bueno, lo ha explicado muy bien el consejero, pero estamos a la defensiva. O sea, nos hemos encontrado en una situación completamente inesperada, como responsable de la Dirección General de Vivienda. Tengo que comentar que en muchas ocasiones he hablado con el Ministerio de muchas cosas, pero es verdad que esta ley se ha fragado de una forma completamente ajena, pues, a cualquier tipo de colaboración, consenso, conversación, etcétera. Así como en otras materias, pues sí mantenemos un cierto diálogo y llegamos a acuerdos razonables, pues eso hace que desgraciadamente los afectados van a ser los ciudadanos y las administraciones que nos vemos entre medias tengamos que reaccionar de una manera pues que es precipitada y tratamos de resolver esos problemas, ¿no? En el caso concreto de este procedimiento de mediación, yo me sumo a cosas que se han explicado aquí. Está pensado para ayudar al vulnerable, que en este caso es el gran tenedor, porque se ve de repente en una situación completamente de desprotección, que no puede acudir a la vía judicial, y pensando también en la labor, lógicamente, pues de los profesionales, abogados y procuradores, que se ven en esa situación en la que no saben qué hacer. Nos hemos enfrentado durante mucho tiempo a esa práctica que comentabas de, bueno, pues yo presento el papel, espero 2 meses y por lo menos acudo a la vía judicial. Aquí hemos tenido muchas solicitudes de ese tipo, muchas, y nos hemos dado cuenta pues, que efectivamente era un procedimiento que necesitaba una urgente regulación. Después, en la clausura intentaré explicar, porque es folio y medio de artículo, qué es lo que hemos intentado y, bueno, si lo hemos conseguido o no, que, bueno, espero que, como digo, sea leído de forma lo más benévola posible. Así que luego a las 2 nos vemos. Muchas gracias. Una pregunta, no sé si había, Mariano. Para los que están en streaming, la pregunta es si se ha encontrado algún tipo de contrato en el que previamente a la firma de este contrato ya el inquilino manifiesta que no esté en situación en origen ni de vulnerabilidad ni de que lo va a estar, y que si lo estuviere o tuviera cualquier procedimiento renuncia a este. Sí, tipo. Similar, no vale para nada. Nula de pleno derecho. Sí, vale. bueno, es curioso porque hay, recuerdo un artículo de Vicente Magro Servet, magistrado del Tribunal Supremo del Estado Civil, en el cual, con gran vehemencia, defendía la posibilidad de que una estipulación de esa naturaleza fuese incorporada en un contrato. Vamos a ver, yo creo que se puede incorporar lo que es la cláusula de cesión de datos, yo esas las vengo incorporando, pero cualquier otra que pueda ser limitativa de los derechos del arrendatario y que ser realistas va en contra del artículo 6 de la LAO y es nula del pleno derecho. Ahora bien, que se incluya, oye, todos los abogados todos lo hacemos, ¿no? Incluimos ese tipo de cláusulas, pero puede haberse producido un cambio de la situación de vulnerabilidad del arrendatario a la firma del contrato. Es más, cuando firmó el contrato probablemente no lo era y a lo mejor a los 3 años siguientes sí lo es. Con lo que eso no va a eludir en ningún caso el cumplimiento del presupuesto. Me refiero a eso. Vamos. Además que entramos ya en el conflicto de si se puede renunciar a un derecho al que aún no se tiene, una renuncia anticipada, lo cual es una cosa reconocer que él mismo no tiene la condición de vulnerable, y otra cosa es renunciar a esgrimir esa condición si algún día llega a tenerla. Yo creo que esa cláusula tiene poco recorrido, sí. No. Yo creo que no. Hombre, podemos, los juristas hablamos de todo, pero... Yo creo que no. Es que un LAG, por principio, va a prescindir absolutamente de esa mención. Entonces va a exigir el cumplimiento de los presupuestos sin más. No. Hay una última pregunta, que vamos muy fuera de tiempo. Que se da al caso de grandes titulares, y también podemos hablar del
el supuesto contrario. En el caso de las sociedades gananciales, ¿a quién se imputa el gran tenedor? ¿A las sociedades gananciales o a cada uno de los cónyuges? Vamos a ver, esa es una interesante pregunta, porque cada uno de ellos tiene el 50%. Claro. No tiene ninguno la administración del bien, por lo que en principio solo serán grandes tenedores si esa comunidad que es constituida por los cónyuges tiene más de 10 inmuebles. Si no, no debe computarse a efectos de gran tenedor. Y la otra sería, en el caso de personas vulnerables, si uno de los dos miembros del matrimonio lo es y tienen arrendado una vivienda, ¿se podría alegar? Bueno, es que la vulnerabilidad económica como tal se computa lo que es la unidad familiar. Social. La social, si me vas por eso yo he empezado hablando de la dificultad de la social, ¿no? En la vulnerabilidad económica no habría problema, en la vulnerabilidad social, pues estamos hablando de criterios muy subjetivos y por lo tanto sí que se podría considerar vulnerable perfectamente. Pues muchas gracias. Me vais a permitir que ya finalicemos. Como veis, con estos dos grandes profesionales da conversación para rato y para estar muchísimo tiempo debatiendo. Muchísimas gracias. Tenemos un café ahora y a quienes se conecten en streaming retomamos las ponencias a la 1 de la tarde con la mesa de ocupación. Muchas gracias.